Bien, como dato, en Quito se vive un conflicto armado, como todos sabemos, que implica que permite, el presidente Noboa reconoció mediante un decreto que existe este fenómeno, el conflicto armado interno, lo que esto daría potestad a las Fuerzas Armadas para realizar operaciones militares sostenidas. En este punto, esta declaratoria de parte del presidente sobre la existencia de un conflicto armado interno pondría en una situación inédita durante los últimos años. Con este decreto, las Fuerzas Armadas saldrían a todo el territorio nacional con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales identificadas como terroristas. La declaratoria de Noboa se dio después de una jornada de ataques y atentados que comenzaron la noche del 5 de 8 de enero. Este día debía comenzarse a regir un estado de excepción con toque de queda, que en sus primeros días no logró controlar absolutamente nada. Por el contrario, esta situación se agravó para el mediodía del siguiente día, cuando hombres armados ingresaron a TESA Televisión y transmitieron en vivo lo sucedido. Minutos después de este hecho, Noboa emitiría un decreto en el que se reconocería la existencia de un conflicto armado interno, argumentando actos de violencia y terrorismo que ha venido enfrentándose el Ecuador, poniendo en evidencia la necesidad de recuperar el control territorial y la soberanía. Este decreto dispondría la movilización de las Fuerzas Armadas para neutralizar a los integrantes de los grupos identificados como terroristas por el Consejo de Seguridad. ¿Pero esto qué significa? De acuerdo con Efrán Guerrero, catedrático de la PUCE y además especialista de derechos humanos, esto explicaría que el conflicto armado interno es una situación en la que existe el uso de arma letal en territorio de un Estado. Por esto, se llegaría a un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con otros grupos organizados, los GDO, y bajo la dirección de un mando responsable. Estas ejercerían un control que les permitiría realizar operaciones militares sostenidas. Es decir, que un conflicto armado interno implicaría una movilización total de las Fuerzas Armadas para dar control al país. En este caso, la movilización sería en todo el territorio nacional de acuerdo al decreto firmado por Noboa. Sin embargo, todavía no es posible saber este alcance y efecto que provocaría. Guerrero asegura que la revisión que haría la Corte Constitucional debería hacer del decreto de estado de excepción, deberá establecerse las reglas que tendrán que tomarse en cuenta para la toma de la decisión. Desde la guerra del CENEPA hace ya varios años, en 1995, no tenemos un tipo de situación así. Y ahí únicamente se estableció en las zonas de conflicto. En este sentido, la abogada penalista Paulina Araujo asegura que, aunque no se hubiera decretado este conflicto armado interno, la fuerza pública puede usar legítimamente la fuerza en defensa, pues policías y militares tendrían el monopolio de ella. Es así que asegura que esta declaratoria significaría reconocer que están autorizados a usarla contra los grupos terroristas. Estos grupos, el decreto de Noboa ha identificado a 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Por lo tanto, ordena a las Fuerzas Armadas a la tarea de neutralizarlos. Araujo sobre esto asegura que la declaratoria de la organización terrorista es una identificación como grupos que buscan sembrar el terror en la población a través de sus actos. El Código Penal establece que en su pena de 10 a 13 años para quienes la cometan.
podría aumentar a 26 años en casos que hayan muertes. En el decreto se nombra a 22 grupos Gedeón, pero se deja la puerta abierta para que existan de pronto más. Las águilas, Águila Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, los Patrones, R7, Tiguerones. Para Guerrero, esta identificación de estos grupos no es algo nuevo, pues el expresidente Guillermo Lasso ya los declaró como enemigos del Estado. Sin embargo, lo que estaría por verse es cómo se conceptualizarían la neutralización.